Un caluroso día de verano de 1993 en Texas, unos obreros vieron algo extraño a un lado de la carretera. Bajo unos matorrales estaba el cuerpo desnudo y decapitado de una muchacha joven. A menos de 100 metros del lugar había otro cuerpo, el de un muchacho joven. Desde esta pequeña localidad se preguntaban quién podría haber asesinado tan brutalmente a los dos jóvenes y cuál podía ser el motivo. Cut Road, un lugar aislado de Tellico, Texas, con un viejo puente de madera que cruza sobre el río Smith. Esta es la zona donde unos obreros descubrieron el cadáver desnudo de una chica adolescente. La habían disparado, apuñalado, decapitado y cortado las manos. También presentaba grandes heridas en el abdomen, los muslos y los genitales. Debajo del puente había otra víctima, un joven de raza blanca que estaba vestido y al que habían disparado 2 veces en la cabeza con una pistola del calibre 22. En unos alambres de espino los detectives encontraron varios cabellos largos y rubios. En el bolsillo trasero del chico había una cartera con un carné de biblioteca. El carné de biblioteca estaba a nombre de James Brian King. Pensamos que podría ser él, pero no estábamos seguros porque el carné no tenía ninguna fotografía, solo era una tarjeta con un nombre. La identificación de la chica era más difícil porque no tenía manos para sacar huellas dactilares y estando decapitada tampoco se podía usar el historial dental para hacer comparaciones. Parecía una joven adolescente de raza blanca. También le habían amputado los pezones. Y tenía varios cortes, sobre todo en la parte frontal del cuerpo. Tenía cortes muy largos en el abdomen, con evisceración de parte de los intestinos que se le habían salido. Las pruebas de violación no indicaban ninguna agresión sexual. Los investigadores de homicidios hicieron una visita al padre del chico, James King. Le enseñamos al señor King la cartera que habíamos encontrado en el cuerpo del chico de raza blanca. Él la abrió y empezó a ver algunas fotos y el carné de biblioteca, y vimos que los ojos se le ponían vidriosos. Y dijo, sí, reconozco la cartera. Es la cartera que le regalé a mi hijo. El señor King también dijo que el cuerpo de la chica podría ser el de su hijastra de 13 años, Christina Benjamin. Pero no estaba muy seguro por el estado del cadáver. El señor King le dijo a la policía que hacía unos días Brian había estado durmiendo fuera en una hamaca cuando sonó la bocina de un coche que paró delante. Vio a alguien hablando con Brian en un coche. Entonces Brian se subió y se marchó. Al día siguiente la familia descubrió que Christina también había desaparecido. Los investigadores compararon cabellos que había en el cepillo de Christina con los cabellos rubios largos que se habían encontrado cerca del lugar en un alambre de espino. Cuando tuvimos los cabellos del alambre de espino y los cabellos que se encontraron en la escena del crimen en el laboratorio, hicimos diapositivas al microscopio y comparamos esos cabellos con los tomados del cepillo para el pelo. Y microscópicamente eran muy similares unos a otros. La familia también le dio a la policía una radiografía de una lesión en un pie que Christina había sufrido recientemente. La radiografía coincidía con la radiografía del pie de la chica tomada durante la autopsia. La noche que la encontraron, o el día que la encontraron, Donna me llamó y dijo, mamá, tienes que ayudarme, Chrissy está muerta, la ha asesinado. Yo no podía creerlo. Pero así fue como nos enteramos. Yo no me imagino lo que es perder a un hijo. Y no creo que nadie a quien no le haya ocurrido pueda imaginárselo. En el laboratorio criminológico, Charles Lynch encontró un cabello rubio extraño en los pantalones de Brian King. No pertenecía ni a Brian ni a Christina. Lynch también observó una pequeña fibra adherida a la zapatilla de Brian. Era casi invisible. Observamos la fibra de la zapatilla de la víctima usando un microscopio electrónico de transferencia. Yo había visto esa clase de fibras antes en las alfombrillas de vehículos japoneses y la fibra era igual. Así que comuniqué a la policía que podía tratarse de un vehículo de fabricación japonesa.
Los investigadores esperaban que esa pequeña fibra pudiera llevarles hasta el automóvil al que Brian King subió la última noche que fue visto con vida. El macabro asesinato de 2 jóvenes locales fue un caso con mucha publicidad en la pequeña comunidad tejana donde habían aparecido los cuerpos. La crueldad de los asesinatos había sorprendido incluso a los patólogos del caso. Es el peor caso de mutilación que he visto en el tiempo que llevo trabajando aquí. He visto otros casos con mutilaciones y varios casos de crímenes pasionales en los que apuñalan a alguien o le disparan varias veces. Pero este es el único caso que he visto en el que hubiera un cuerpo tan mutilado, lo que probablemente ocurrió después de la muerte. Los expertos en perfiles psicológicos dicen que los asesinos así suelen tener costumbres y apetitos aberrantes. El salvaje trato que había recibido Cristina apuntaba hacia una venganza o un odio extremo y sugería que el asesino podía conocer a la víctima. Los agentes acudieron a la unidad de ciencia del comportamiento del FBI en Quantico, Virginia, para averiguar más cosas sobre la mentalidad del asesino. Uno de ellos me dijo, después de ver las fotografías, que no era un crimen sexual. Y yo me quedé un poco confuso, porque evidentemente estaba desnuda y no se había encontrado la ropa. Y él dijo, quien haya cometido este asesinato no ha mantenido relaciones sexuales con ella. Una característica común entre los individuos que han cometido crímenes parecidos es la de tener experiencia descuartizando animales. Los vecinos le dijeron a la policía que Brian y Cristina tenían pensado salir con un chico llamado Jason la noche de su desaparición. Y también se recibió una llamada anónima en la oficina del sheriff. El informador le dijo a la telefonista que debíamos investigar a un individuo llamado Jason Massey. Jason Massey era un joven de 20 años que había dejado los estudios, hijo de un padre alcohólico y con problemas con las drogas que se pasaba la vida yendo de un sucio hostal a otro. Jason era un delincuente de poca monta con antecedentes por amenazas, acoso, hurtos y, lo más sorprendente, antecedentes por maltrato a los animales. Un par de días antes de la aparición de los cadáveres, la policía de Ennis recibió una llamada denunciando que habían mutilado un ternero detrás de un McDonald's. Cuando llegamos, vimos un turismo japonés y una pulsera en el suelo con el nombre de Jason. Habían visto a un individuo salir corriendo del lugar, que después fue identificado como Jason Eric Massey. Los amigos de Massey hicieron un retrato bastante extraño del atribulado joven. Una persona me dijo que a Jason Massey le gustaba mutilar animales, perros, gatos, ganado, y que Jason siempre que podía mataba a un perro y le cortaba la cabeza. Y que los llamaba sus trofeos, y le pregunté, bueno, ¿y qué hace con las cabezas? Y me dijo, las guarda en un congelador. Y la policía descubrió pruebas de que Massey había conocido a Brian y Cristina. Jason Massey hizo comentarios sobre Cristina. Decía que le gustaba y que quería salir con ella. Aunque todo parecía apuntar a Massey como culpable, se habían recogido muy pocas pruebas forenses en la escena del crimen. No teníamos ninguna pistola humeante. Había que desarrollar el caso. Teníamos a 2 chicos que habían sufrido una muerte horrible, sobre todo la chica, y había que trabajar mucho para desarrollar el caso. La mayor dificultad del caso desde el principio era saber qué había pasado. ¿Cómo había muerto el chico? ¿Cómo había muerto la chica? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Había habido agresión sexual? ¿Cuál era el móvil? ¿Por qué lo habían hecho? Y no había nada de eso en la escena del crimen. La policía requirió a Jason Massey para ser interrogado. Le dije, Jason, quiero enseñarte una cosa. Y me miró. Y yo le enseñé fotos de la escena del crimen con imágenes de Christina Benjamin y Brian King. Y le dije, Jason, quiero que la mires bien y me digas una cosa. ¿Está igual de guapa ahora que la noche que estuviste con ella? Él miró las fotos y me miró a mí. Y empezó a poner posturas desgarbadas y a reírse de todo. Y entonces supe que le había tocado alguna fibra cuando reaccionó así. Nunca olvidaré la expresión de su cara. Aparte de las pruebas circunstanciales contra Jason, no había ninguna prueba acusatoria. Los investigadores necesitaban pruebas científicas.
Seguros en 3 minutos. Sea como sea tu familia, ahora con Orange ahorraréis mucho más. Álvaro y Blanca saben que ahora les toca ahorrar. Pero como no quieren quedarse cortos, han elegido Canguro 35, móvil y ADSL unidos por 35 euros al mes, cuota de línea incluida, claro. Llama gratis al 1414. Tu vida cambia con Orange. Y llévate este LG Optimus G por 14 euros al mes. Sería un anuncio, pero todo real. Imagina a una mujer superactiva, trabaja, ¡pip!, recibe un email y va a grupalia.com. La mejor peluquería, una depilación o quizá un spa súper relajante. Y pone el logo de grupalia.com. Ah, y un eslogan. Únete y disfruta. Mi plan para hoy. Un día de acceso ilimitado en las instalaciones de Virgin Active por solo 12 euros. Dos vidas totalmente opuestas ¿Algún problema, agentes? No he hecho nada malo. que acabarán cruzándose. No, esto es una coña, ¿verdad? Mañana a las 4, en Cepillos anda el juego. Y el domingo, ellos pusieron precio a sus vidas. Él les pagó con sangre. Dinero ensangrentado. En La Sexta. Llevo mucho tiempo haciendo esto. Las viviendas más vulnerables a los robos son aquellas que tienen terraza o jardín. Los ladrones pueden entrar con mayor facilidad y sin que te des cuenta. Por eso, Securitas Direct ha creado un sensor que detecta al intruso antes de que entre en tu casa. Así, te sentirás siempre protegido. ¿Cómo? Los sensores de golpe se activan ante la más mínima vibración y el sensor perimetral detecta cualquier movimiento en el exterior de tu vivienda. Llama a Securitas Direct al 902 33 33 11. Por tan solo 99 euros y una cuota de servicio muy asequible, la tendrás instalada en 24 horas, sin cables ni obras. Llama hoy al 902 33 33 11 y protege a los tuyos. Recuerda, 902 33 33 11. El ministro Wert ha conseguido poner de acuerdo a alumnos, padres y profesores en su contra. Esta noche en La Sexta columna, Fórmula Wert, suma, resta o división. Y después, la policía cree haber encontrado el lugar donde está enterrada Marta del Castillo. Sobre la vista de Marta, equipo de investigación. Juego de Tronos. Muy pronto en La Sexta. ¿Me devolvéis el dinero? No, me quedo con mi Granini Light. A millones de personas les encanta el increíble sabor de Granini Light. Pruébalo, ¿te encantará o te devolvemos tu dinero? ¿El objetivo? ¿Cuándo? Pues el domingo por la noche, aquí en La Sexta y con el ministro Margall. El objetivo en La Sexta. Milanuncios.com patrocina este espacio. Con una orden judicial, la policía recogió muestras del cabello de Jason Massey y además confiscaron su coche de la marca Subaru. Se tomó una muestra de las alfombrillas para realizar un análisis. En el interior también había 3 manchas en el asiento que dieron positivo a la prueba de sangre. Cuando registramos el maletero del coche de Jason Massey, encontramos unas hojas con restos de sangre, un rollo de cinta adhesiva que parecía tener sangre y un martillo que también parecía estar manchado de sangre. No había ningún rastro de la pistola del calibre 22 usada en los asesinatos. Sin embargo, la policía encontró un recibo por munición del calibre 22, así como unas esposas y un cuchillo de caza. Los investigadores recibieron otra pista por vía telefónica. Esta vez el informador decía haber visto a Jason Massey limpiar su coche por dentro y por fuera en una estación de lavado de coches local. La policía acudió inmediatamente para investigar el contenido de la aspiradora de la estación de servicio. En su interior encontraron una tarjeta de visita del agente de la provisional de Massey y varios cabellos largos de color rubio. Los cabellos encontrados en el vehículo de Jason Massey y los cabellos encontrados en la aspiradora de la estación de servicio eran similares a los de Christina Benjamin. La sangre encontrada en el coche de Massey fue sometida a la prueba de ADN, pero no podía ser comparada con la de los cuerpos por estar demasiado deteriorados para realizar los análisis de sangre. En lugar de eso, los científicos optaron por usar la prueba del genotipo de parentesco. Analizando el perfil de ADN de los padres biológicos de Brian y Christina y comparándolo con el perfil de ADN de la sangre encontrada en el coche de Massey, los científicos podrían averiguar si existía algún marcador genético similar. Pudimos determinar que sí, que con casi toda certeza la sangre pertenecía a Christina Benjamin.
Los científicos necesitaban saber si la hora de las muertes coincidía con el espacio de tiempo en que Jason Massey estuvo con su coche en el vecindario. Nuestra mejor baza era un entomólogo forense que, estudiando el desarrollo de las larvas halladas en los cadáveres, podía darnos una idea bastante aproximada de la diferencia de tiempo de las muertes y la hora de las propias muertes. Se enviaron muestras de larvas de insectos tomadas de los cuerpos a un eminente entomólogo forense, el doctor Neil Haskell. Haskell estudió las larvas y cultivó larvas vivas con las mismas condiciones de calor y humedad que había en Texas la semana en que fueron hallados los cuervos. Haciendo, el doctor Haskell podía aproximar el tiempo transcurrido entre el momento en que las moscas pusieron sus huevos en los cadáveres y el momento en que fueron encontrados, observando el nivel de desarrollo de las larvas. El doctor Haskell determinó que Christina y Brian habían muerto 2 días antes de que sus cuerpos fueran descubiertos. Eso coincidía con la hora en la que un coche japonés, similar al de Massey, estuvo frente a la casa de Brian y Christina. Jason Massey fue detenido y acusado de homicidio en primer grado. Él se declaró inocente. Jason Massey era un joven bien parecido. Y temíamos que si subía a declarar al estrado, podría seducir a algún jurado. Su culpabilidad o inocencia sería determinada por las pruebas forenses. Ninguna de las pruebas demostraba más allá de cualquier duda razonable que Massey había cometido el crimen. Pero todas juntas indicaban que Massey había cometido el crimen o era el hombre más desafortunado del mundo, porque todas las pruebas apuntaban a él. Antes de que terminara el juicio, la acusación descubrió algo más sobre Massey. Una información que sellaría su destino. En 1994, Jason Massey fue sometido a juicio en Texas por el asesinato del chico de 14 años Brian King y la joven de 13 Christina Benjamin. La acusación pensaba que Brian y Christina subieron al coche de Jason Massey cerca de la medianoche, el 27 de julio, para ir a dar una vuelta por el campo. La acusación también pensaba que los planes de Massey incluían algo más que un simple paseo. Massey detuvo su coche en el puente de Cut-Off Road y disparó a Brian 2 veces en la cabeza a quemarropa con una pistola del calibre 22. Después le sacó del coche y le tiró por el puente. Christina salió del coche y corrió. Jason la siguió, le disparó por la espalda, pero la herida no fue mortal. Después le disparó en la cabeza y la apuñaló. La acusación creía que la mutilación debió producirse después de la muerte. La cabeza y las manos de Christina nunca llegaron a ser recuperadas. El móvil era difícil de identificar para la acusación. No existía ningún móvil tradicional en este caso, y Massey era lo que llaman un asesino por lujuria. Es una persona que obtiene cierto placer sexual matando y mutilando a seres humanos. Antes de que terminara el juicio, un cazador que caminaba por el bosque hizo un macabro descubrimiento. Encontró una nevera roja. En su interior había 31 cabezas decapitadas de animales, y también estaban los diarios de Jason, en los que revelaba sus horribles actos y sus oscuros pensamientos. Aquellas guías de los muertos, como Massey las llamó, eran un aterrador y acusador testimonio de la mente del asesino. Una mente obsesionada con el asesinato, el sexo y la mutilación de cuerpos de niñas. El jurado declaró a Jason Eric Massey culpable de los 2 asesinatos. Las vidas de los 2 jóvenes estaban vengadas. Señor Massey, ¿quiere comentar algo sobre el veredicto de culpabilidad? No, señora, solo me alegro de que todo haya acabado. En la última fase del juicio, la acusación solo tenía 24 horas para recopilar la información contenida en los diarios de Jason Massey y convencer al tribunal de que merecía la pena de muerte. Empieza hablando de cómo mató a 8 vacas, 30 perros y 39 gatos. Dice que les cabeza y que las guardaba como trofeos. Aquí está hablando de una chica joven. Dice que la ama y que ha decidido matarla, pero que no sabe cuándo. La acusación le dijo al jurado que el diario de Jason Massey contenía pruebas de que planeaba matar y seguir matando.
Los escritos de Massey revelaban que su mayor aspiración en la vida era la de convertirse en el asesino en serie más famoso de América. Queríamos que el jurado supiera la clase de persona con la que estábamos tratando y que esa persona iba a convertirse en un depredador de increíbles proporciones. El jurado solo estuvo deliberando 15 minutos y se decidió por la sentencia de muerte. El juez dijo, le condeno a ser ejecutado mediante una inyección letal. Y la única injusticia que pueda haber hoy en este tribunal es que su muerte será mucho más humanitaria que la de sus víctimas. Eso dijo el juez. Y toda la sala se puso en pie para aplaudirle. Jason Massey fue ejecutado el 3 de abril de 2001. Los abuelos de Christina presenciaron sus últimos momentos de vida. Estas son las últimas declaraciones de Jason Eric Massey antes de su ejecución. Dijo, sí, primero quisiera dirigirme a la familia de las víctimas. Yo no conozco a nadie de vuestra familia y es una lástima porque me gustaría disculparme con todos y cada uno de vosotros en persona. No puedo imaginarme el dolor que les he causado, pero quiero pedirles perdón a todos y quiero que sepan que... Quiero pedirles perdón a todos. Y quiero que sepan que yo fui el único implicado en los asesinatos, no hubo nadie más. Christina no sufrió ningún dolor. Las cosas que le hice fueron después de su muerte. Juro que todo lo que le hice fue después de su muerte. Arrojé las manos y la cabeza al río Trinity. Yo no la violé ni la torturé en ningún momento. Reconozco mi culpa y pido perdón. Rezo porque sepan perdonarme. Si no puede ser ahora, tal vez en un futuro. Que Dios esté con vosotros y os ayude a superar esto. Tu siervo, Jason. Solo puedo decir que le vimos morir. No sentimos nada. Solo estuvimos viendo morir a esa persona. No paraba de decir, lo siento, lo siento. Pero no le creíamos. No hay ninguna forma de que podamos perdonar a ese hombre por lo que hizo. Fue rápido y no sufrió nada. Tuvo suerte. Según lo veo yo, mi hermano y mi hermanastra no tuvieron tanta suerte. No sé, tuvieron una muerte horrible. Yo no soy la que tengo que juzgarle. No puedo juzgarle y no puedo perdonarle. Los detectives fueron muy eficientes. Hicieron bien su trabajo. En 1981, una testigo dijo que había visto el brutal asesinato de una mujer y su posterior cremación bajo un árbol en una extensa granja abandonada. Pero no aparecieron los restos mortales en ningún lugar cercano y los investigadores no sabían qué hacer. Buscando respuestas, recurrieron a la ciencia de la geología forense. Marshall, Illinois, es una pequeña localidad de granjeros que se encuentra al otro lado del río Wabash, frente a Terre Haute, Indiana. Unas tierras muy ricas que alimentan extensos campos de maíz y acres de soja. Los terratenientes más importantes del pueblo eran la familia Gravy. Fred y Charlotte Gravy llevaban una vida próspera. Ambos trabajaban en la granja con la ayuda de su hija, su hijo y su nuera. A los Gravy les iba todo muy bien. Tenían cuantiosos recursos. Habían recibido una herencia por parte de la familia de Charlotte, rondando los 6 dígitos. Así que no eran precisamente unos pobres granjeros. Fred Gravy llamaba la atención por su tamaño. Con 1,95 de estatura y cerca de 150 kilos de peso dejaba pequeña a su mujer. Cuando entré en la familia, Fred me pareció muy agradable y muy educado. Era un hombre divertido y parecía que yo le caía bien. Trabajaban mucho. Charlotte trabajaba de sol a sol. El matrimonio Gravy tenía sus altibajos como todas las parejas, pero sus vidas tomaron un giro inusual. A Fred Gravy le gustaban las chicas jóvenes y al poco tiempo de casarse con Charlotte, la pareja se divorció. Más tarde se reconciliaron y volvieron a casarse. Pero en 1982, Charlotte volvió a solicitar el divorcio y Fred se fue de la casa grande y se instaló en una pequeña cabaña que había en la granja. Esta vez el motivo del divorcio era que Fred tenía una aventura amorosa con una bonita camarera de 24 años, Vicky McAllister. No era precisamente lo que se entiende por una joya de chica. Había sido camarera y no tenía muy buena reputación.
El 24 de julio de 1981, Charlotte Gravy salió de casa para ir a cultivar soja. Los hijos la esperaban para la hora de la cena, pero nunca regresó a casa. Al no encontrarla, sus hijos llamaron a la oficina del sheriff. Fred le dijo al sheriff que él había hablado con Charlotte ese mismo día cerca del cobertizo de la granja de los Gravy y que habían discutido acaloradamente. Se pusieron a discutir. Él salió corriendo del cobertizo. Charlotte le persiguió en su coche. Se subió a su coche, arrancó, y la última vez que la vi, iba por la interestatal. Esa era su versión. Insistió en esa versión una y otra vez. En el cobertizo, las autoridades encontraron el almuerzo de Charlotte a medias encima del tractor. También apareció su bolso, con su medicina para la migraña y el carnet de conducir. Una vecina dijo que había visto pasar el coche de Charlotte unas horas antes, pero que no parecía ser Charlotte quien iba al volante. Vieron pasar la camioneta de Fred y luego vieron el coche de Charlotte justo detrás, conducido por una mujer rubia de pelo rizado. Charlotte Gravy era morena y tenía el pelo corto y liso. Unos días más tarde apareció el coche de Charlotte Gravy al otro lado de la frontera estatal de Indiana, a las afueras de un bar de Terre Haute. La policía no encontró sangre ni señales de violencia, pero sí encontró una pistola cargada debajo del asiento. Los investigadores descubrieron que Charlotte había escrito una carta poco antes de desaparecer y que en esa carta había una advertencia. Charlotte Gravy desapareció de este campo remoto de su granja de Illinois. Previamente a su desaparición pidió a sus hijos que le hicieran una promesa. Si no estaba de vuelta hacia las 4:30 de la tarde, se suponía que teníamos que ir a buscarla. ¿El motivo? Tenía miedo del hombre del que intentaba divorciarse, Fred Gravy. Mi padre tenía ataques de ira sin motivo aparente alguno, y generalmente se metía con mi madre, pero algunas veces también con mi hermano y conmigo. Bueno, en realidad más con mi hermano que conmigo. Una vez en concreto, oí gritos y salí corriendo. Mi hermano y mi padre se estaban pegando. Y vi que mi padre agarraba a mi hermano y le golpeaba la cabeza contra el guardabarros de la camioneta. Justo 10 días antes de que desapareciera, Charlotte dejó varias notas en la caja de seguridad del banco local. En las notas, Charlotte acusaba a su marido de haber robado maquinaria de la granja y decía que no creía que iba a poder sobrevivir al divorcio. Decía que tenía miedo de Fred y también de su socio y amigo, Dale Kessler. Cuando la policía interrogó a Dale Kessler, este dijo que estuvo en su casa la noche en la que desapareció Charlotte y que Fred Gravy había estado con él. Cuando el gran jurado le preguntó a Fred Gravy dónde se encontraba el día en que había desaparecido Charlotte, se acogió a la quinta enmienda y se negó a contestar. Sin tener pruebas de ningún crimen, la investigación oficial quedó parada. Charlotte Gravy pasó a formar parte de la lista de desaparecidos. A pesar de la recompensa de $25.000 ofrecida por los hijos de los Gravy, la desaparición de Charlotte continuó siendo un misterio durante los 3 años siguientes. No podía pensar en otra cosa desde que me levantaba hasta que me iba a la cama. ¿Cómo puedo encontrar a mi madre? Podía estar viva en alguna parte. Probablemente no, pero tal vez sí. Y yo tenía que aferrarme a esa posibilidad. Y no dejaba de pensar en que, si se tratara de mí, ella nunca se rendiría. Sin nadie más a quien recurrir, en 1964, la hija de Charlotte contrató a un detective privado, Charles Pearson. Pearson descubrió que Fred Gravy había roto recientemente con su amante de toda la vida, Vicky McAllister, y consiguió localizarla en Indiana. Casi desde el primer momento, Vicky McAllister se mostró ansiosa por hablar sobre su vida con Fred Gravy. Era capaz de jugar con sus emociones y consiguió arrancarle un terrible secreto. Era el secreto de la desaparición de Charlotte Gravy y la historia era tan espeluznante que resultaba difícil creerla. Vicky dijo que había ido al cobertizo a pedirle a Fred un bidón de acero para trasladar basura. Cuando oyeron llegar a Charlotte, Fred le dijo a Vicky que se escondiese detrás de un tractor.
Charlotte y Fred empezaron a discutir y la cosa se puso violenta. Según lo que nos contó Vicky McAllister, Fred estranguló a Charlotte varias veces. Luego la soltaba, dejando que recuperase el conocimiento y volvía a estrangularla, mientras le decía toda clase de cosas desagradables. Vicky dijo que una vez muerta por estrangulación, la sodomizó. Después, utilizó una pistola de silicona para llenar todos los orificios de su cuerpo y hacerla más inflamable. Luego metió el cuerpo en el cubo de basura y se dirigió al río. Vicky se puso al volante del coche de Charlotte y lo abandonó en la línea fronteriza con Indiana. Ya entrada la noche, Fred roció el cadáver con diésel y mientras Vicky observaba, lo quemó. El fuego se prolongó toda la noche. Al final, solo quedó el cráneo de Charlotte. Gravy lo arrojó al río diciendo que sería buen alimento para los peces. Y después dejó rodar el bidón hasta el río. La historia completa con todos los detalles era muy poco creíble. La versión de McAllister horrorizó a la hija de Charlotte. Era una historia abrumadora. Naturalmente, lloré mucho durante los días siguientes. Tenía que digerirlo. Era tan espeluznante, como usted dice. Yo le pedí a Dios que mi madre no hubiera pasado por todo eso. McAllister tenía motivos de sobra para contar una historia que conduciría a Fred Gravy a la cárcel. No hay peor furia que la de una mujer despechada. Me imagino que ella esperaría una relación larga con él, pero solo duró un tiempo y se acabó, así que estaba furiosa. Vicky esperaba llegar a formar parte de la dinastía o del patrimonio de la familia Gravy. Que llegaría a formar parte de todo aquello y que Fred y ella vivirían felices para siempre. Eso suele ser lo que los hombres les dicen a las mujeres y ellas a menudo se lo creen. A cambio de su testimonio, a Vicky McAllister le ofrecieron total inmunidad, el traslado a otra casa y una nueva identidad. Y si condenaban a Gravy, McAllister reclamaría la recompensa de $25.000 ofrecida por los hijos de Gravy. No basta con tener solo la palabra de una persona contra la de otra, siempre es mejor tener alguna prueba física. Pero había otra testigo de los sucesos de aquella terrible noche de hacía 3 años. Su declaración sería decisiva para saber si la historia de Vicky McAllister era cierta. La exnovia de Fred Gravy, Vicky McAllister, llevó a la policía al lugar de la cremación, que según ella tuvo lugar a orillas del río Wabash, justo al pie de este viejo arce. Pero después de 3 años no quedaba ningún rastro en aquella zona. Estuve hablando con uno de los fiscales generales que colaboraban con el fiscal del estado en la acusación y le comenté si, por casualidad, aún sería posible recuperar del lugar del crimen los restos de petróleo del diésel utilizado para la cremación. Como el río Wabash se desborda con frecuencia justo donde se encuentra el arce, lo normal era que se hubieran borrado los restos de diésel. Analizamos muestras de tierra y no contenían petróleo. Sin embargo, el árbol bajo el cual se había llevado a cabo la pira funeraria había sobrevivido y en él podría encontrarse alguna prueba. Los árboles son excelentes libros de historia porque nos muestran las cosas que han sucedido cerca de ellos. Pueden explicarnos exactamente el momento en el que éstas se han producido. En esta foto, el sheriff Kramer está posando en el lugar en el que supuestamente se encontraba el bidón. ¿Podría la ciencia corroborar la historia de Vicky McAllister? En primavera y en verano,
Las raíces transportan agua y nutrientes de la tierra que hay a su alrededor, y estos suben por el tronco y se distribuyen por las ramas donde se produce el desarrollo de grandes células. Cuando el árbol se queda inactivo al final del verano y en otoño, produce células más pequeñas y más densas. Este ciclo da lugar a los conocidos anillos que vemos cuando podamos una rama o un tronco. Cada anillo indica el paso de un año. Si el árbol absorbió algo del diésel empleado en la brutal pira funeraria, ¿había alguna forma de saberlo? El diésel es un producto tóxico para los árboles. O bien mata las células o afecta a su crecimiento y a su metabolismo de forma adversa. Cuando es absorbido por el árbol, se reduce el crecimiento de las células que han estado en contacto con el diésel. Los investigadores podaron 5 ramas del árbol y cuando se pusieron a analizar el crecimiento de los anillos, descubrieron algo sorprendente. En 1981 el crecimiento de esas ramas había disminuido espectacularmente con relación al que habían tenido los años anteriores. Los anillos correspondientes al año en el que Charlotte había desaparecido eran mucho más finos que los de los años anteriores, pero no había forma de saber a qué se debía esto. Para averiguarlo, se trituraron trozos de cada rama hasta convertirlos en serrín para ser analizados por el Dr. Donald Dickerson, experto en química orgánica. Dickerson disolvió las muestras e inyectó el líquido en un cromatógrafo de gas. El resultado reflejó la presencia de hidrocarburo, un componente de los productos petrolíferos. Y aún más sorprendente, en solo 2 de las 5 ramas había restos de petróleo. Las que estaban en el lado del árbol donde Vicky McAllister dijo que había tenido lugar la cremación. En las muestras del otro lado del árbol no se encontraron hidrocarburos. Algunas especies de árboles distribuyen las sustancias lateralmente mejor que otros. Los arces, en general, suelen mantener un reparto vertical entre las raíces y las ramas superiores. Un excepcional estudio de los forenses había encontrado la prueba que coincidía exactamente con la excéntrica y aterradora historia contada por Vicky McAllister. Vaya coincidencia. John O'Brien había pasado 40 años como reportero de crímenes para el Chicago Tribune. En un lugar tan perdido como Marshall, Illinois, al sur del condado de Clark, no creo que nunca haya habido otro crimen similar. No solo por el asesinato de Charlotte Gravy, sino por la forma de deshacerse de un cadáver. Pero la historia no acaba aquí. Otro incendio misterioso. Un intento de fuga de la cárcel y el asesinato de uno de los hijos de Gravy iban a influir en el veredicto para Fred Gravy. Cuando los científicos encontraron hidrocarburo en el arce, junto al cual supuestamente había sido incinerada Charlotte Gravy, Fred fue detenido y acusado de homicidio. La testigo estrella fue la exnovia de Fred Gravy, Vicky McAllister, la cual contaba con inmunidad por testificar. Su historia fascinó y a la vez horrorizó a los presentes en la sala. La primera vez que oí lo del árbol fue cuando lo dijeron en la sala y pensé, Dios mío, eso realmente demostraba que todo lo que había contado Vicky era cierto. El móvil, dinero. Fred Gravy no estaba dispuesto a repartir los bienes de la familia con su mujer, a pesar de que era la herencia de Charlotte que constituía la mayor parte del patrimonio. Casi todas las tierras que tenían, según tengo entendido, pertenecían a la familia de ella, y Fred iba a perder mucho dinero. Fundamentalmente se trataba de eso. Si el afán por el dinero es la raíz de todos los males, las raíces de un arce empapado de diésel marcaron el destino de Fred Gravy. Fred Gravy fue declarado culpable de homicidio en primer grado por la muerte de su esposa y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional. En un giro disparatado de una historia disparatada, la nueva novia de Fred Gravy, Barbara Graham, se presentó en la cárcel una noche con una pistola en la mano e intentó sacarle de allí. Realizó 5 disparos dentro de la cárcel hiriendo a un alguacil en una pierna. Consiguió ponerse encima de ella y le gritó, «No me obligues a matarte», y entonces se acabó el forcejeo. Barbara Graham fue sentenciada a 16 años de prisión.
2 meses después, la casa en la que habían vivido Fred y Charlotte y la casa que sus hijos Jeff y Cindy habían construido al lado quedaron convertidas en cenizas. Los investigadores de incendios descubrieron que ambos incendios habían sido provocados. Yo creo que seguramente Fred Gravy tuvo algo que ver con los incendios. No es que los provocase él directamente, pero lo más probable es que tuviese alguna relación. Nunca lo sabremos. Los abogados de Fred Gravy recurrieron a primera condena y consiguieron que se realizara otro juicio. Un mes antes del segundo juicio, el hijo de Fred, Jeff Gravy, que había testificado contra su padre en el primer juicio, fue encontrado muerto en California con 3 heridas de bala en el pecho. Las autoridades de Seal Beach, en California, nos comunicaron que habían encontrado el cuerpo de Jeff Gravy flotando en una de las calas. Hoy día, muchos creen que Fred Gravy intervino en el asesinato de su hijo, aunque Fred lo niega. No sé si él tenía tanta influencia como para poder enviar a alguien a California. No lo creo. Pero hay muchas cosas que no sé. El segundo juicio acabó de la misma forma que el primero. Fred Gravy fue declarado culpable de homicidio y condenado a 75 años de prisión. Le escribí una carta diciéndole que le perdonaba por lo que había hecho. Detestaba lo que había hecho, pero le seguía queriendo porque es mi padre y creo que es natural. Nadie ha sido nunca acusado de la muerte de Jeff Gravy. Y los restos del cuerpo de Charlotte Gravy nunca fueron encontrados. Vicky McAllister reclamó su recompensa y se fue de la zona, trasladándose a otro lugar a expensas del gobierno. Sigue temiendo que Fred Gravy algún día se vengue, incluso desde la prisión. El arce continúa creciendo, no lejos del río Wabash. El arce, vivo y en crecimiento, era una cosa... Una creación a la que Fred Gravy no podía intimidar, a la que no podía alcanzar y no podía destruir. Vengan a Bill Murray Motors por la salida de la autopista a Brownsville y compruébenlo ustedes mismos. Realmente tenemos un excelente servicio y precios muy razonables. Cuando el dueño de un concesionario de coches apareció en su cama muerto de un disparo, al principio pareció un suicidio. Pero un examen más detenido de las pruebas convenció a los investigadores de que el hombre había sido asesinado a sangre fría. Pasaría una década y una familia quedaría destrozada antes de que un jurado emitiera un veredicto sobre lo que realmente sucedió aquella calurosa noche tejana. A altas horas de la madrugada del 16 de septiembre de 1987, una pareja de Brownsville, Texas, estaba viendo la televisión antes de irse a dormir. Bill Mowbray, de 43 años, empezó a quejarse de dolor de espalda y le dijo a su mujer Susie que se iba a la cama. Una media hora después, ella apagó la televisión y también decidió retirarse. Al poco rato, la vida de los Mowbray cambiaría para siempre. Susie dijo que había oído un ruido y que al despertarse vio el codo de su marido apuntando hacia arriba. Unos segundos más tarde oyó una fuerte explosión. Saltó de la cama y vio a su marido sangrando abundantemente. Había una pistola cerca de su mano. Dijo que la apartó y la soltó cayendo en un charco de sangre. Bajó corriendo a pedir ayuda. Primero llamó a uno de los compañeros de trabajo de su marido. Lo ha hecho, me dijo. Se ha suicidado. Mi marido, después de haber estado amenazando con suicidarse durante 3 años, casi una vez a la semana, por fin lo hizo. Y lo peor que le puede ocurrir a nadie, me ocurrió a mí. Después de contarle lo sucedido al compañero de su marido, Susie llamó al 911. El investigador de homicidios, George Gavito, fue una de las primeras personas en llegar a la casa. Ella estaba esperándome en la puerta. Tenía una copa en una mano y un cigarrillo en la otra. Entró... Cuando la policía llegó, entró en la casa y le señaló cuál era la habitación en la que estaba él. Los médicos de urgencias y los investigadores encontraron a Bill Mowbray cubierto por una manta hasta el cuello. Parecía que estaba dormido, salvo por la tremenda herida causada por la Magnum 357 que estaba cerca del cuerpo. La bala había entrado por el lado derecho, por la sien derecha, y había salido por la sien izquierda.
Sin duda se trataba de un arma muy potente y fue una explosión muy destructiva que literalmente le voló la cabeza a la víctima. La herida mortal fue por contacto. El cañón de la pistola había sido colocado directamente contra la cabeza de Bill Murray. Al salir la bala por la sien izquierda, le atravesó la mano izquierda, que por lo visto descansaba bajo la cabeza cuando se produjo el disparo. Podía tratarse de un homicidio o de un suicidio. Bien se disparó él mismo con la mano derecha y dejó la mano izquierda debajo de la cabeza, que era una teoría plausible, o alguien le disparó mientras estaba tumbado, o tal vez dormido sobre su mano izquierda. Los vecinos de Brownsville se quedaron impresionados al saber que uno de los hombres más destacados de la localidad se había suicidado. Bill Murray dirigía un concesionario de Cadillac y era muy conocido por todos. Pero el concesionario pasaba por momentos difíciles. Bill tenía grandes deudas y estaba siendo investigado por fraude fiscal. Estaba bastante desesperado. Había ido a ver a un banquero, había apoyado la cabeza en su mesa y le había llorado diciéndole: si no me da usted $200.000 para salir de esto, me mataré. Estaba desesperado. Había recurrido a todos los contactos que tenía pidiendo fondos. Parecía que Bill Murray había decidido cumplir con su amenaza. Pero los investigadores no estaban tan seguros. Observaron algo inusual en la posición del cuerpo. Algo que indicaba que hubiera sido físicamente imposible que se disparase él mismo. Estaban convencidos de que la muerte de Bill Murray no había sido un suicidio, sino un homicidio. A sus 39 años, Susie Murray era una mujer atractiva y agradable, cosa que sin duda favorecía al negocio de su marido Bill. Bill Murray Motors, donde puede comprar un clásico 100% americano. Ambos eran divorciados. Se habían conocido 9 años antes y enseguida se casaron. Llevaban una buena vida. Una casa preciosa, vacaciones exóticas y un apartamento en la playa. Para Bill Murray, el dinero no era un problema. Mi hermano tenía tendencia a gastar mucho dinero. Le gustaban las cosas buenas. Cuando encontraba cualquier tipo de hobby, se volcaba en él totalmente. Pero Bill tenía serios problemas económicos. Había ampliado demasiado su negocio y estaba en deuda con Hacienda. Y también engañaba a su mujer. La gente sabía que se estaban separando. Bill estaba saliendo con otra mujer y Susie se había enterado. Un día, Susie encontró 2 copas de champán en la cama al llegar a casa y le preguntó a la criada y esta le confirmó que Bill estaba saliendo con otra mujer. El día anterior a su muerte, Susie descubrió que Bill había cambiado las pólizas del seguro. Descubrió que a los pocos días quedarían canceladas las pólizas y que había contratado otra nueva póliza por casi $2 millones con su hija como principal beneficiaria. Para la policía, esto era un posible móvil para asesinarle. Las compañías de seguros de Texas tienen una normativa especial para casos de suicidio. Si contratas un seguro de vida, tienes que esperar 2 años antes de cometer un suicidio. Si la contratas y te suicidas, naturalmente, el seguro no paga. Y si la nueva póliza... Bueno, por lo pronto ella no recibiría nada de dinero, así que tenía que actuar con rapidez. El comportamiento de Susie nada más morir Bill también despertó sospechas. El hermano de Bill, Jim, se presentó en la casa a las pocas horas de haber sido retirado el cadáver. Me dijeron que se había suicidado en su dormitorio, que estaba en el piso de arriba. Y a medida que me acercaba, empecé a oír música y risas de gente en el dormitorio. Y me quedé extrañado. Y justo en ese momento apareció Susie y lo primero que dije fue: ¿qué es lo que pasa? Y ella dijo: estamos pintando la habitación. Y yo me quedé boquiabierto. Habían sacado todo de la habitación, todos los muebles e incluso la alfombra. Pero para la policía, la posición inusual del cuerpo de Bill Murray era una clara indicación de engaño. Cuando se dispara con una munición de alta velocidad a corta distancia de la cabeza de alguien, se produce lo que se llama efecto reflujo. La fuerza de la explosión hace que salpique sangre y parte de masa encefálica en el brazo y en la mano del que dispara. Bill Murray habría tenido que disparar con la mano derecha, puesto que en la izquierda había un orificio de salida de bala.
pero su mano derecha estaba a un lado y apenas había sangre en ella. Había una mínima cantidad de sangre en su brazo y su mano derecha, pero no salpicaduras. Eso me hizo comprender que era extremadamente improbable que pudiera haber tenido la pistola en la mano cuando se produjo el disparo. Llegué a la conclusión de que aquel individuo no pudo haberse disparado a sí mismo. Además, su mano derecha estaba bajo la colcha. Parecía imposible que se hubiera podido disparar en la cabeza y después taparse con la colcha hasta el cuello. Es más, el analista sargento Dusty Heskew dijo que había encontrado salpicaduras de sangre y olor a plomo en el camisón que llevaba puesto Susie Mulray cuando murió Bill. Todo indicaba que Bill Mulray no se había suicidado y solamente había una persona en la casa la noche de su muerte, su esposa Susie. Y esta tenía un móvil para matarle de $1.800.000. El fiscal Bill Hagen mantiene la teoría de que Susie podía haber estado tumbada junto a Bill y, utilizando las almohadas y las mantas como barrera entre ellos, le disparó a quemarropa en la cabeza. Sostiene que, a pesar de la barrera, el efecto reflujo dejó manchas de sangre y olor a plomo en su camisón. Estos puntos rojos muestran dónde Heskew dijo que había encontrado sangre. 4 meses después de la muerte de Bill, Susie Mulray fue juzgada. ¿Se siente tranquila? No, no creo que nadie en su sano juicio puede decir que se siente tranquilo en un momento como este. No, estoy asustada. Después de un juicio que duró 3 semanas, Susie Mulray fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua. El jurado reconoció que era físicamente imposible que Bill Mulray se hubiera disparado a sí mismo. Pero cuando se la llevaron, los que la apoyaban dijeron que tenían pruebas de su inocencia. La cuestión era si podrían tener la oportunidad de demostrarlo. En junio de 1988, Susie Mulray fue enviada a prisión con una pena de cadena perpetua por el asesinato de su marido Bill. Ella siguió manteniendo su inocencia mientras trataba de adaptarse a la vida entre rejas. Recuerdo que tuve un momento en que sentí un terror absoluto cuando anunciaron el veredicto. Y la agente de policía me escoltó hasta la cárcel del condado. Y las primeras palabras que dije fueron, ¿van a hacerme daño? Y ella dijo, no, a menos que les dé usted motivo. Los que la apoyaban, especialmente Wade Barnett, su hijo de 20 años de un matrimonio anterior, volvieron sobre la prueba por la que le habían condenado, alegando que se habían interpretado mal algunos detalles decisivos. Wade descubrió que los fiscales no habían presentado un informe que contradecía su propia teoría. El informe lo había hecho Herbert McDonnell, un destacado experto en manchas de sangre que había examinado el camisón que llevaba Susie Mulray cuando supuestamente disparó contra su marido. Según mis análisis, era imposible que esa prenda hubiera estado cerca de Bill Mulray cuando le dispararon. Y por supuesto, eso ayudaba a la defensa y no a la acusación. McDonnell nunca fue llamado a testificar. En su lugar, el otro analista de sangre de la acusación, el sargento Dusty Heskew, testificó que había encontrado 48 manchas de sangre distintas en el camisón de Susie Mulray. Esa fue una prueba que perjudicó mucho a la acusada. Dijo que utilizó el luminol para examinar el camisón. El luminol es un producto químico que hace que la sangre brille con luminosidad, incluso después de haber sido limpiada. El efecto solo dura unos 30 segundos, el tiempo necesario, según Heskew, para medir todas las manchas de sangre. La mayoría de los analistas de sangre no están de acuerdo con esa teoría. No dudo que viera algunas manchas de material brillante en la oscuridad, pero según su testimonio vio muchas y las midió. Eso es como medir la longitud de una luciérnaga en una noche de primavera. Eso no es fácil. Ojalá pudiera hacerlo yo, pero no puedo. Había otros problemas. La sangre no es la única sustancia que brilla en contacto con el luminol. Ciertas lejías, incluso algo como el rábano, también brillan. Nadie dudaba que Heskew viera algo brillante en el camisón de Susie Mulray. Pero no se hizo ninguna prueba para determinar si lo que vio eran realmente manchas de sangre.
La prueba forense presentada en el primer juicio apuntaba en una sola dirección y resultó que todas las pruebas eran defectuosas y que probablemente había habido negligencia. Todo estaba dirigido a encontrar un culpable y yo creo que los forenses no hicieron un análisis correcto. Cuando se descubrió que el camisón no había sido analizado correctamente, el juez revocó el veredicto. Y después de 8 años de prisión, Susie Mowbray fue puesta en libertad. Estoy feliz aquí con mi familia, no dentro de una cárcel. Esto es la libertad. No tendría que enfrentarse a un nuevo juicio, y los fiscales seguían insistiendo en que las pruebas presentadas la primera vez volverían a condenarla de nuevo. Apuntó a Bill en la cabeza y apretó el gatillo. Y le mató porque su matrimonio iba mal y vio una oportunidad para seguir con el estilo de vida que tenía y cobrar mucho dinero. Pero el abogado defensor dijo que era evidente que Bill Mowbray se había suicidado y que la prueba clave demostraba que no había caso. La camiseta que llevaba puesta Bill cuando le dispararon se la habían roto los enfermeros intentando salvarle. Y la manta que había junto a su cuerpo, que debería haber absorbido grandes cantidades de sangre, había desaparecido poco después de su muerte. El nuevo juicio de Susie Mowbray en enero de 1998 tal vez fue el acontecimiento con mayor trascendencia a los medios en toda la historia de la zona. La gente hacía cola durante horas para poder entrar en la sala y miles de personas vieron el juicio por televisión. Por fin había esperanzas de que los tribunales dieran respuesta a una pregunta después de casi una década. ¿Se había suicidado Bill Mowbray o había sido víctima de un asesino a sangre fría? El argumento principal en el nuevo juicio de Susie Mowbray se centraba en una cuestión muy sencilla. A Bill Mowbray le habían disparado con un arma muy potente a quemarropa. Quien quiera que le disparara tendría que haberse manchado de sangre. Sin embargo, en la mano derecha de Bill Mowbray, la única mano que podía haber utilizado para disparar, no había residuos de pólvora y no estaba manchada de sangre. Eso dejaba a Susie Mowbray como la única sospechosa. Pero un respetable experto en manchas de sangre, que ya había sido contratado por la acusación anteriormente, dijo que no había sangre en el camisón que ella llevaba puesto cuando mataron a su marido. Yo no vi ninguna mancha, ni por dentro ni por fuera. Así que en su momento les dije que no veía cómo había podido estar cerca de la explosión, puesto que la masa encefálica de Bill Mowbray había salido volando por toda la habitación. La acusación sostenía que era posible que Susie hubiera puesto entre ella y Bill una almohada y una manta, que habrían recibido la mayor parte de las salpicaduras de sangre. Pero la manta y la camiseta que llevaba Bill Mowbray cuando le dispararon se habían perdido. Un fuerte golpe para la acusación. Mientras tanto, los abogados de Susie Mowbray también tenían problemas. Tenían que explicar lo que para muchos había sido un comportamiento inusual antes y después del suceso. Antes de la muerte de Bill, descubrió que la habían excluido como beneficiaria de su seguro de vida. Entonces, nada más morir Bill, ella llamó a un amigo antes de llamar a la policía. Se ha suicidado. Y tan solo 10 horas después de la muerte de Bill, se puso a pintar la habitación donde había sucedido todo. Estaban impresionados por la forma en la que se estaba comportando y la cantidad de gente que entraba y salía de su casa y cómo hablaba con la gente y el hecho de que estuviera allí sentada con una copa en la mano, aunque lo más probable es que solo fuera agua. Y tuvimos que aceptar el hecho de que su comportamiento era inapropiado. Su abogado defensor trató de concentrarse en el comportamiento de Bill Mowbray. Tenía problemas en sus negocios. Estaba siendo investigado por supuestas irregularidades fiscales. 10 años antes había intentado suicidarse. Y había dicho a sus amigos que se suicidaría antes de pasar un solo día en la cárcel. Incluso llegó a decirle a un compañero de trabajo que empresa funeraria quería que se ocupase de su entierro. Hacienda le tenía acorralado y no tenía a quién acudir, porque dada su personalidad y cómo habían evolucionado las cosas, su única salida era el suicidio. Al cabo de 2 semanas, el nuevo juicio de Susie Mowbray ya estaba casi acabando. La acusación estaba haciendo su conclusión final y todos escuchaban en silencio. Pero de pronto, sucedió algo inesperado.
Se estaba fumando un cigarrillo a la entrada de la casa con una copa en la mano y estaba medicada. Él aún estaba vivo, ahogándose con su propia sangre. Yo no lo hice, por favor. No permitan que vuelvan a condenarme. Dios, yo no lo hice. Yo no lo hice. Rompió en llanto, cosa totalmente inesperada, aunque algunos dijeron que todo estaba planeado. En realidad, para nosotros fue un alivio porque habíamos hecho todo lo que habíamos podido. La habíamos llevado al límite. Y ahora, si algo iba mal, podríamos decir que era culpa de Susie. La explosión de llanto se pasó cuando Susie Mowbray subió al estrado para hablar en su defensa. Tras 4 horas de deliberación, el jurado volvió a la sala con un veredicto. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada Freda Susan Mowbray inocente. Curiosamente, el portavoz del jurado leyó una declaración después del veredicto, que había sido preparada previamente. Es más, los miembros de este jurado hemos llegado a la conclusión de que la Fiscalía ha sido incapaz de demostrar la culpabilidad de la acusada, más allá de una duda razonable. Los miembros del jurado dijeron más tarde que no pudieron decidir sobre la culpabilidad o la inocencia de Susie. Solo que la acusación no tenía suficientes pruebas. A pesar de esa decisión, o tal vez debido a ella, el caso continúa generando controversia. No estoy 100% seguro de que ella fuera quien lo hizo. Pero sí estoy absolutamente seguro de que él no se suicidó. Era físicamente imposible que ella hubiera matado a su marido. Susie Mowbray no recibió el dinero del seguro. Está considerando escribir un libro. Quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí. Se me ha dado una nueva oportunidad de vivir, por así decirlo. Y quiero disfrutarlo. Quiero que sea buena. No sé exactamente cómo será, pero todo va a salir bien.